Una pelea entre niños termina con la muerte de uno de ellos en un parque de León. Una pedrada fue la causa de la tragedia. El niño fallecido tenía 9 años y era el hijo de un jugador del equipo de balonmano del Ademar de León. Comenzamos. Esto es Extra Castilla y León. Juicio a un hombre de Quintana María, Burgos, por matar a un vecino. Le disparó con una escopeta de caza después de atropellarle. Piden su ingreso en un centro psiquiátrico. Usaban armas simuladas para robar bancos. Han sido detenidos después de 7 atracos en los que consiguieron casi medio millón de euros. El espíritu de La Roja vuelve a nuestros corazones y su imagen de marca al mercado. No hay negocio que no se aproveche del tirón de la selección española. Tarde de domingo, el pequeño Estefan jugaba en el parque junto a su hermano cuando se vio envuelto en una pelea con otros 3 menores. Una piedra le golpeó en la cara y quedó inconsciente. Rápidamente le trasladaron al hospital de León, pero a pesar de los intentos por reanimarle, no pudieron hacer nada por él y murió. Tenía 9 años. El niño de 9 años jugaba con su hermano mayor en este parque de la capital leonesa a escasos metros de su casa cuando en el transcurso de una pelea con otros menores recibió el impacto de una piedra en el pómulo y cayó al suelo inconsciente. Los servicios de emergencia le trasladaron al hospital de León, donde el menor sufría 3 paradas cardiorrespiratorias que hicieron inútiles los esfuerzos por reanimarlo. Los agentes de la policía local identificaban a los otros 3 menores de 7, 11 y 16 años que participaron en la pelea de piedras que acababa con la vida del niño. La autopsia que le será practicada hoy revelará las causas exactas de la muerte. La tragedia ha golpeado al mundo del deporte porque el niño es hijo del jugador del Real Ademar, Dalibor Coutura, que se encontraba en el momento del accidente en Serbia preparando con su selección los próximos Juegos Olímpicos. Varios miembros del Ademar acudían a consolar a la esposa de Coutura. El tío del menor fallecido es también jugador en el Cuatro Rayas Valladolid. Los accidentes graves en carreteras secundarias se han incrementado este año. Por poner un ejemplo, solo en Valladolid, de los 8 siniestros mortales que se han producido desde enero, 7 se produjeron en este tipo de carreteras. Por eso, la DGT ha puesto en marcha una campaña de vigilancia que durará hasta el domingo. La Guardia Civil controlará desde la velocidad de los coches hasta si tenemos toda la documentación en regla. Lo comprobaremos después en el informativo, en uno de los controles que los agentes han hecho esta misma mañana. Hay muchas formas de evitar los accidentes de tráfico, mediante campañas como esta, mediante sanciones, pero una de las más efectivas, sin duda, con resultados a más largo plazo, es la educación vial. Enseñar a los escolares los riesgos de la carretera y mostrarles cómo prevenirlos es una lección que puede salvar muchas vidas. 3 jóvenes caminan por la calle y un vehículo se los lleva por delante. Ese es el prólogo y esto el resultado. Ella en estado de shock y él herido de máxima gravedad. Comienzan a llegar las dotaciones policiales, los bomberos y la ambulancia. En ese momento certifican la muerte del joven atropellado de tan solo 16 años. El conductor del coche se somete a los controles de alcoholemia. Aún queda otra víctima, la acompañante del conductor ebrio. A ella tardan 10 minutos en excarcelarla del vehículo. Es solo un simulacro, pero esto ocurre en la vida real y con bastante frecuencia. Por eso, estos ejercicios buscan concienciar, sobre todo a los jóvenes, de lo peligroso de mezclar alcohol y volante. Una cosa es verlo en televisión, dos muertos, 10 heridos, a que vean que verdaderamente una persona que bebe es capaz de ir a la cárcel por beber y por matar indiscutiblemente o por atropellar a una persona, y que los chavales vean la realidad. La asociación Stop Accidentes llevará estos simulacros por toda la comunidad. La próxima cita será en Zamora. En las mochilas de los alumnos de un instituto de Salamanca, además de libros, no falta una videoconsola. La llevan con el consentimiento del profesor de educación física, que ha puesto en marcha un experimento en clase en el que utiliza la consola de los videojuegos. Le está ayudando a que sus estudiantes pierdan la vergüenza que les da bailar. Estar en clase de educación física y aunque están esforzándose, lo están pasando de miedo. A su profesor se le ha ocurrido introducir como elemento didáctico una videoconsola dotada con un sensor de movimiento.
Gracias a esta aplicación ha logrado que las clases sean mucho más ágiles, divertidas y provechosas. Sobre todo a la hora de la desinhibición, ellos han sentido menos que estaban bailando delante de sus compañeros y compañeras y delante de su profesor, han sentido más que estaban jugando. El proyecto forma parte de la tesis doctoral del profesor, que además había detectado que a los chicos les costaba mucho más bailar que a las chicas, aunque ahora todo es diferente. Un poco, aunque estemos entre compañeros, siempre da vergüenza un poco. Normalmente lo hacíamos y en videoconsola era mucho más difícil. Al bailar chicos y chicas juntos, pues nos relacionamos más. La mayoría de los alumnos tiene una consola en su casa. Su manejo les resulta sencillo y se divierten. Pues muy bien, porque aprendes mucho y te aprendes a mover y es muy fácil. Está muy bien, vas cogiendo pasos y así te vas inventando una nueva coreografía. Queda claro que las videoconsolas, como otras muchas cosas, no son buenas ni malas en sí, todo depende del uso que se le dé. En Burgos hoy se ha celebrado el juicio contra un hombre acusado de matar a su vecino. Ocurrió hace ahora 1 año y medio en el pueblo de Quintana María. El acusado primero atropelló al vecino y luego le remató metiéndole varios tiros con una escopeta de caza. Tanto el fiscal como la acusación particular piden que le internen en un centro psiquiátrico durante 18 años. Con semblante tranquilo, Carlos Serrán escuchaba la condena a la que se enfrenta, hasta 18 años de internamiento en un centro psiquiátrico. El mismo día de los hechos, el acusado declaró en la comisaría de Medina de Pomar haber disparado 2 veces con una escopeta a Luis San Martín. Uno de los perdigones le dio en un glúteo, el segundo le impactó en la caja torácica y acabó con su vida. Además, la acusación declara que previamente intentó atropellarle con el coche. La acusación particular pide que se le juzgue por asesinato, mientras que la defensa alega que se trató de un homicidio. La acusación pública y la defensa estiman que el acusado es el causante de la muerte de Luis San Martín, pero no es responsable de la misma. Consideran que padece un trastorno psiquiátrico de persecución que le hizo pensar que Luis San Martín había envenenado y asesinado a sus 2 hermanos. Para probar que padece dicho trastorno, presentarán 4 documentos. En dichos escritos se hace constar de que, como él, tiene conocimiento de que una persona de Quintana Martín Galíndez les ha vendido unos tarros de miel, y como consecuencia de esos tarros de miel, los cuales él considera que están envenenados, esa ha causado el fallecimiento. Tras más de 1 año de tratamiento en la enfermería de la prisión, la defensa presentará un informe sobre la evolución psiquiátrica del acusado. Con él intentarán probar que ha superado este trastorno de persecución y que podría reinsertarse en la sociedad. Los más de 100 afectados que esta semana comparecen en los juzgados de Valladolid como testigos tenían el sueño de comprarse una casa, pero el promotor que supuestamente lo iba a hacer realidad no tenía ni siquiera la titularidad de los terrenos. Piden para él entre 5 y 12 años de cárcel por llevarse más de 630.000 euros de los cooperativistas. Vicente se ha sentado en el banquillo de los acusados para responder por unos hechos acaecidos en 1997. Ese año quiso comprar unos terrenos en la zona conocida como Cuesta de la Maruquesa a Caja España para levantar 52 chalets y 30 viviendas de protección oficial. Hubo compromiso verbal entre las partes. Entonces los interesados constituyeron una cooperativa y en total ingresaron 700.000 euros, pero nunca se llegaron a hacer las casas prometidas. El acusado ha justificado que sus sociedades nunca tuvieron acceso a la cuenta cooperativa y que todas las cantidades entregadas se invirtieron en sufragar los gastos. Gastos de promoción, de estudio, de gestión, de Houghton, sueldos, por ejemplo, de la señorita que estaba en las oficinas, gastos de la Junta de Compensación. Surgieron este tipo de inconvenientes y de gastos. Debido a esos desembolsos no pudo hacer frente a la compra del suelo, que tras cambiarse su uso a urbanizable triplicó su valor. Después llegaron las denuncias y comenzó el proceso. De forma paralela, el acusado ha acudido a la justicia también para demostrar que puede ejecutar la compra y el Supremo le ha dado la razón. Sin embargo, la Fiscalía entiende que el acusado proyectó un negocio sin ni siquiera ser propietario de los terrenos y por eso pide 5 años de prisión. La acusación de los 50 cooperativistas que invirtieron va más allá y solicita 12 años de cárcel. Los detuvieron cuando iban a huir del país. Son los 3 miembros de una banda que se dedicaban a atracar bancos. Habían cometido 7 robos en entidades de Cataluña, Madrid, Aragón y Navarra, de las que habían logrado llevarse un botín de más de 400.000 euros. Antes de cometer los asaltos, estudiaban bien la situación del banco y a sus trabajadores. Solían cometer los atracos 5 minutos antes del cierre y para intimidar al personal utilizaban armas de fuego simuladas. Los arrestados son 3 españoles de entre 46 y 51 años.
Ese de Cesc fue el único gol que nos dejó el debut de la selección española en la Eurocopa, un partido en el que hubo ocasiones para los dos equipos y que no se decidió del lado español porque en los últimos minutos Fernando Torres no estuvo acertado de cara al gol. Quedan 2 partidos para continuar en el sueño de celebrar de nuevo la victoria en la Eurocopa. Bueno, más que disfrutar ayer con la selección española, lo que hicimos fue sufrir, pero sufrir unidos en torno a un sentimiento, el que despierta la roja y del que intentan aprovecharse algunas empresas para meter su propio gol. Cuando estos chicos se juntan, cientos de miles de personas se emocionan. Surge esta especie de sentimiento de pertenencia a un grupo, a un país, a una nación, a unos colores, a una selección, en este caso de fútbol. Sus goles se han convertido en un alivio y una válvula de escape para una sociedad triste. La gente se busca sus respiros para poder seguir sobreviviendo. Es una especie de sociología del sentido común y el fútbol colabora en este sentido. Goles que no solo los celebran los aficionados, las marcas que aprovechan el tirón de la roja son más forofas que nunca. La madre que me parece que España ha metido un gol. Lanzar sus productos y vincularlos a una emoción compartida que genera sentimientos positivos, como puede ser alegría, un sentimiento de unión en un país, y de ahí que se produzca esta invasión de campañas publicitarias de productos y marcas vinculadas a un evento deportivo y a un sentimiento común. Ya no es suficiente contar con un buen producto y pregonar sus valores positivos. La publicidad debe llegar más lejos. Tú, que no te pierdes un partido de la roja. Tú, que siempre has creído más en nosotros. En las maldiciones. Ahora es necesario llegar al corazón del consumidor. Paso a leer la lista definitiva. Óscar Martínez. Por eso los hinchas son coprotagonistas. Alba. Diar. Miquel. Realizar una vinculación entre marca y consumidor a través de compartir una emoción. Todos esos que se despiertan antes que el sol. Y no solo se suben al carro las grandes marcas, porque la roja también inspira a los cantantes. No hay dos sin tres, no hay dos sin tres. Rafael fue uno de los grandes maestros de la pintura renacentista, pero fue en su última etapa cuando creó algunas de sus obras más valiosas. Y esos cuadros forman parte de una exposición que ahora podemos ver en el Museo del Prado. Pocas veces se han visto tantas obras de Rafael juntas. Varios museos ingleses, italianos e incluso el Louvre han cedido sus fondos para montar esta muestra que hoy ha inaugurado la reina Doña Sofía y que podremos ver hasta mediados de septiembre. Junto a Miguel Ángel y Leonardo, Rafael fue sin duda uno de los grandes artistas del Alto Renacimiento, el más desconocido por el público, pero el más decisivo en el futuro de la pintura occidental. Son estas obras tardías, tanto las que están aquí porque pueden viajar, como los frescos que hizo en las estancias vaticanas, las que lo convirtieron en el pintor más influyente de la historia del arte occidental. Rafael en vida fue lo más contrario a un pintor académico, fue un pintor en constante evolución, un pintor siempre ávido de nuevas influencias. Obras de los últimos 7 años de su corta vida. Murió con apenas 37, 74 piezas, la mayoría nunca antes expuestas en España, como el cuadro de Santa Cecilia o los retratos que hizo a algunos de sus amigos. Se podría decir que Rafael renovó el retrato del Renacimiento. Este es solo un ejemplo, una pintura en la que sale con su amigo Giulio Romano. Es el último retrato que el artista pintó. Junto a los cuadros del maestro, también algunos de sus discípulos, Gianfrancesco Penny y Giulio Romano. Una oportunidad única de conocer más sobre la vida del que fue el genio más copiado en las academias de todo el mundo hasta el siglo XIX. Si prolífico fue el Renacimiento, no lo fue menos la corriente artística y cultural que le siguió después, el Barroco. Durante unos días, Salamanca vuelve al siglo XVII para mostrarnos cómo era entonces un mercado de la época. Y como este es el año de Don Miguel de Unamuno, los artesanos también le han querido rendir un homenaje.
Viajamos hasta el siglo XVII y más concretamente hasta el barroco. La plaza de Anaya de Salamanca se transforma por unos días hasta esa época de la mano de los artesanos. Más de un centenar de puestos en los que los visitantes podrán encontrar desde productos de alimentación como mermeladas, chocolate o conservas vegetales, hasta hierbas medicinales o ungüentos. Y se está vendiendo bastante jabón, parece que le gusta. Sí, jabón está saliendo, jabón, el desodorante de alumbre, el aceite de rosa mosqueta. Productos naturales, pero también productos singulares. Batiks de Mozambique. El batik es una técnica muy interesante, muy laboriosa, que consiste, es una tela blanca donde se van tiñendo los colores, no están pintados a pincel. Entonces hay que teñir cada uno de los colores y hay que ir tapando con cera derretida las zonas donde quieres conservar el color. Lo que tapes con la cera se conserva, lo que no tapes cambia de color en el siguiente baño de tinte, ¿no? Es para agitar la bola y el sonido que emite dice que se llama el ángel de la guarda, que es como un símbolo de protección y a la vez armoniza. Un mercado barroco en el que tampoco falta la animación con música y una zona infantil, y en el que se puede asistir al trabajo en directo de los artesanos con piezas como el busto de Unamuno, una cita que traslada al visitante hasta esa época marcada por el pesimismo, pero en el que el arte y la literatura vivieron años de gran esplendor. Y en Soria buscan a Leonor, la mujer que fue el amor de Antonio Machado. A la elegida debe sobrarle talento para interpretar, aunque en cuestión de centímetros debe quedarse, digámoslo así, un poco corta. Ahora van a entender por qué. Nosotros hemos asistido a una de las pruebas del casting que trata de encontrar a Leonor para la película que se va a rodar sobre la vida del escritor. Muchos nervios a las puertas del hotel donde se celebró el casting. A eso de las 5:30 comenzaban las pruebas. Los responsables del proyecto tienen claro el perfil de lo que buscan para el personaje de Leonor. Una Leonor de aquí, de pueblo, normal, que sea un poco espabilada, que le guste el cine. La película, que se comenzará a rodar en julio, quiere contar una historia del escritor que va más allá de su faceta literaria. El hombre involucrado, un hombre de su tiempo, con un trasfondo de guerra civil, el momento que le tocó vivir y lo que yo quiero dar como director, no tanto la obra poética de Machado, que lo conoce todo el mundo, sino al gran personaje que había detrás, al ser humano. Pasada la prueba, así se había visto alguna de las chicas. Bien, estaba un poco nerviosa porque era la segunda vez que venía y me han hecho aprenderme una poesía de Antonio Machado y recitarla delante de ellos, pero más o menos me ha salido bien. En otros casos, experiencia previa no falta. Bueno, sí, en el colegio he hecho ya un corto para Soria también y grabaciones de voz para teatro, de verdad estos ya de Soria, para concursos. Este verano, por lo tanto, Soria será escenario de una producción cinematográfica. Por cierto, que parte del equipo de esta película ya estuvo en el rodaje de Doctor Civago, cuyas localizaciones estuvieron en buena parte precisamente en la provincia de Soria. 18 son los finalistas que aspiran a llevarse el Pincho de Oro de Valladolid. Esta noche conoceremos su nombre y también quiénes se alzan con los de plata, bronce y cobre. El jurado seguro que lo ha tenido muy difícil porque, como van a comprobar, calidad les sobra a estos manjares en miniatura. Así nos vamos, abriéndoles el apetito. Adiós. A un lado los cocineros preparan sus pinchos y al otro el jurado los prueba. 1, 2, 3 y así hasta 18. No comemos todo el pincho porque al final estás comiendo parte de él, porque sería imposible si no. Pero bueno, se lleva bien, yo lo llevo bien. Con ver y oler yo creo que ya es suficiente, luego te pones en boca y a un poquito que pruebes sobre todo lo principal del pincho, yo creo que no es tanto problema. O quizás con eso no baste, porque no es oro todo lo que reluce. Hay pinchos que pueden ser espectaculares, pero luego pierden en ejecución, hay de todo. Y cosas sencillas, pero muy sabrosas también. Ver, hemos visto de todo, desde un bucelito caliente... Hemos fusionado dos culturas y dos cocinas, la alemana y la castellana o española. Hasta una falsa paella... Unos piñones salteados con punta de pasta y todo enfocado a la calabaza. Una raíz salchicha... La idea es que una salchicha de bacalao como si fuera un perrito caliente. Y búsqueda un poco también de que sea un pincho de comer con la mano. O un cuniculus paté. La suerte está echada. Esta tarde a las 8 comienza la gala en la que conoceremos quiénes de todos ellos son los ganadores.